Tomar asiento, por favor, hermanos. Le damos la bienvenida a las personas que nos visitan a través de las redes sociales también. Les invitamos a darle like, suscribirse y compartir los mensajes de la iglesia Casa del Pan para poder llevar el evangelio a más personas en este país y alrededor del mundo. Dicho lo anterior, le invitamos a que venga al evangelio de Lucas, por favor. Lucas capítulo 9. Vamos a venir al evangelio de Lucas. Hoy nos corresponde la última sección de este capítulo, de los versículos 51 al 62. Lucas capítulo 9, versículos 51 al 62. El título de este mensaje le hemos denominado No mires atrás. No mires atrás. Lucas capítulo 9, versículos 51 al 62. Y mientras usted lo revisa, vamos a hacer una nota introductoria alrededor de este tema. Hemos estado hablando alrededor del evangelio de Lucas y estudiándolo y viendo cómo el Señor nos enseña muchísimo en este evangelio con respecto al compromiso. Sobre todo a la altura en la cual nos encontramos ahorita, Jesús viene a enfatizar muchísimo este tema, es decir, el compromiso de un hijo de Dios, cómo tiene que ser. Lo define, lo perfila, lo enseña, y cuando uno lee el evangelio de Lucas de manera completa, nos damos cuenta que tiene una trayectoria muy clara. Comienza primero definiendo a Jesús, sus orígenes, su nacimiento, las condiciones en las cuales Él vino a la tierra, su evolución como un adolescente, y luego comienza el Señor a desarrollar su ministerio y comienza a recorrer toda la región de Israel, hasta que aquí en la altura del capítulo 9 y en adelante, hasta la sección que aproximadamente está en el versículo 19, Él va a tener un énfasis muy importante en la parte de el discipulado, es decir, cómo se supone que los discípulos del Señor caminen con Él. Entonces, esta parte que está justamente en el medio, pues es como la médula, el mensaje más importante, el que le da como el sostén a toda la estructura de este tratado, que es tanto Lucas como Hechos, y nos enseña cómo un hijo de Dios tiene que comportarse, cuáles son, digamos que los requerimientos, la manera en la cual tiene que conducirse en la vida para que pueda verdaderamente llegar, repita conmigo, al destino que Dios tiene con cada uno de nosotros. Como seres humanos en nuestra vida, nosotros podemos entender que los compromisos que nosotros adquirimos definen una hoja de ruta. Compromisos en cualquier ámbito. A nivel universitario, cuando usted selecciona una carrera, bueno, va a haber una hoja de ruta, va a haber un recorrido que usted tiene que hacer, un programa de estudio, y eso va a implicar una inversión de parte suya, de tiempo, de recursos, de esfuerzo para poder llegar a ese destino como tal. Lo mismo le acontece a un atleta que decide competir a nivel profesional, pues es una persona que va a necesitar invertir tiempo en disciplinas, va a necesitar madrugar, va a tener que tener cierto tiempo invertido para poder lograr desarrollar esto. En un matrimonio, cuando una pareja se casa, pues eso va a definir toda una condicionante en su manera de vivir. Y lo mismo acontece con nosotros como hijos de Dios cuando le conocemos. Es decir, cuando usted viene y le dice sí a Cristo, en ese momento se define una hoja de ruta con nosotros que tenemos que seguir. Y eso ocurre cuando nosotros verdaderamente entendemos el llamado al compromiso que Dios le entrega a sus hijos. Uno podría conocer de Dios de una manera general, de pronto por lo que aprendió en la iglesia o por lo que aprendió en la escuela, en las clases de religión, tener un conocimiento, decimos, general del cristianismo. Usted sabe que está Dios, que está el Espíritu Santo, que está Jesús, pero eso no implica que usted haya definido ese nivel de acuerdo para caminar con Él. Cuando usted viene y le dice al Señor sí en el compromiso y usted decide llamarle Señor, entonces empieza Dios a tratar con usted en una relación, podríamos pensarla como de matrimonio, de maestro a discípulo, de señor a siervo, y Él comienza a definir toda nuestra vida, establece una hoja de ruta, y ese trabajo que el Señor hace, lo vamos a ver muy bien definido en estos textos que están de aquí en adelante. Entonces vamos a comenzar a leer en el 51, vamos a hacer una pausa en el 56 y después retomaremos la siguiente sección del 57 al 62. Y nos vamos a dar cuenta que hay dos temas bien definidos aquí, implícitos, que el Señor quiere que los discípulos suyos pues entiendan, para que sepan dentro de ese recorrido
como discípulos suyos, pues cómo tienen que comportarse ante los diferentes retos que podrían saltar en nuestro caminar. Entonces nos dice el versículo 51, comienza diciendo lo siguiente: se acercaba el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba, así que resolvió con firmeza dirigirse a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él y ellos se fueron y entraron en una aldea samaritana para prepararle todo. Pero los de allí no lo recibieron porque se dieron cuenta de que su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo, como hizo Elías, para que los destruya? Pero Jesús se volvió y los reprendió y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela. Y se fueron a otra aldea. Muy bien, arranca esta sección diciéndonos en el versículo 51 que se acercaba el tiempo de que Jesús había de ser recibido arriba. Al decirnos y especificar este lugar de arriba, pues obviamente nos habla de los cielos, nos habla del momento en el cual pues Jesucristo iba a morir, iba a resucitar, y nos habla que en el tabernáculo que hay, no en la tierra o que existió en la tierra, sino en el cielo. ¿Sabía usted que hay un tabernáculo no hecho de manos humanas, sino en el cielo, en la presencia de Dios? Dice que ahí llega el Cordero de Dios, ahí es recibido en el momento que Él muere y asciende allá. Jesús discierne el tiempo y Él entonces nos dice acá que resuelve con firmeza dirigirse a Jerusalén. Hay versiones que lo ponen de esta manera: afirmó su rostro para ir a Jerusalén. La idea que nos está transmitiendo es que Jesús en un momento de su ministerio dijo: es el tiempo en el cual yo necesito de este lugar en el cual me encuentro cambiar la ruta y dirigirme hacia allá, dirigirse a Jerusalén. Él sabía a lo que iba, es decir, sabía que tenía que ir allí, que tenía que morir y que había un plan con él y que tenía que ser específicamente en Jerusalén donde el Señor iba a cumplir ese proyecto. Nos dice más adelante, lo pongo como un paréntesis en Lucas 13:33 con respecto a esto, lo que iba a acontecer. Dice: pero es necesario, aquí está hablando Jesús, que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina a sus polluelos debajo de tus alas, y no quisiste? Entonces Jesús, en el momento que Él se encuentra en ese lugar y dice que va para Jerusalén, envía una comitiva, envía a sus discípulos, de la misma manera que lo había hecho tiempo antes en la comisión limitada, para que ellos preparen el lugar. Dice que ellos van, pero que lamentablemente la forma en la cual estas personas en ese lugar los reciben no es la más adecuada. Ellos se enteran del plan de Jesús, se entera a lo que va y dice que ellos más bien los rechazan. Y cabe preguntarnos aquí, ¿qué tenía Jesús de especial, o de pronto desde la perspectiva de ellos no tan especial, para que le rechazaran? ¿Y quiénes eran estas personas que rechazaron la visita del maestro y la predicación que él tenía que llevar a ese lugar? Bueno, la escritura nos dice que era una aldea samaritana. Y si usted recuerda y ha estudiado un poco en la historia bíblica, Samaria específicamente fue un pueblo que en algún momento en la historia de Israel, siglos atrás, se había, digamos que separado del pueblo inicial, de la casa de Israel. Había habido una partición, se hicieron dos casas. Este pueblo en particular de Samaria quedó más al norte y comenzaron a mezclarse con pueblos paganos que habían en ese lugar y empezaron a adquirir costumbres pues que no eran de lo que el Señor quería para la nación de Israel. Y dentro de esa mezcla y toda esa confusión que se había creado en ese pueblo, pues eso ocasionó que los israelitas les vieran a ellos con desprecio, los vieran mal, al punto que cuando un maestro o un judío normal de a pie iba o tenía que recorrer un lugar cercano a este, lo bordeaban. Es decir, ellos preferían dar una vuelta más larga para ir a donde tuviesen que ir que pasar por Samaria, porque ellos los consideraban como de lo peor, porque se habían apartado del pacto que el Señor había establecido con Israel. Entonces, si nosotros tratáramos de trazar líneas de quién es un samaritano en nuestros días, bueno, pues es una persona que de pronto conoce a Dios, pero está tal vez un poquito apartada, está en pecado, es alguien que no tiene una relación con el Señor, una persona que no quiere estar con Él, y Jesús lo sabía.
Él había crecido en la nación de Israel, él sabía quiénes eran los samaritanos y en su recorrido, en el destino que él tenía de ir a Jerusalén, pues decide hacer esta escala. Él hace de hecho 2 paradas, una en Betania y otra pasando por Samaria, con la intención de poder pues predicar, expandir el evangelio, llevarle a estas personas que tanto necesitaban el mensaje de Jesucristo y ver que ellos pues pudiesen conocer del Señor. Y vemos acá una reacción muy interesante del lado de los discípulos. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, nos habla de que estaban en este caso específicamente Jacobo y Juan. Jacobo y Juan, junto con Pedro, Pedro no estaba aquí, pero junto con Pedro formaban parte de lo que se ha conocido como el círculo interno de Jesús, que eran 3 de los 12 discípulos más cercanos que estaban con él, que vieron cosas, digamos, privilegiadas con el maestro y que Dios, digamos que o Jesús les capacitó de una manera especial para que eventualmente en la partida del maestro ellos pudieran desarrollar cosas en Israel y después extender el evangelio a otras latitudes también. En este caso entonces van Jacobo y Juan a este lugar y nos dice que ante el rechazo de estos samaritanos, ellos se ponen muy espirituales. Y le dicen a Jesús, vea Jesús, aquí casual, ¿qué le parece si mandamos un proyectil a esa aldea? ¿Se imagina? Era gente que tenía 2 años de caminar con Jesús y no vieron ningún problema en pedirle al Señor que mandara fuego del cielo y que acabara con todo un pueblo. Qué tan espirituales, ¿verdad? Jesús les había dicho en algún momento, les había puesto un apodo y les puso Boanerges, que significa hijos del trueno. Es decir, que tenían un carácter endiablado los muchachos. Eran terribles. Pero vemos aquí lo lindo de la obra del Señor, cómo Dios fue trabajando en el carácter de ellos para que después pudiesen ser personas funcionales. ¿Cuánta esperanza hay para los hijos del trueno aquí? No hay ninguno, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Que a veces tenemos áreas que el Señor tiene que venir a trabajar, que son un poquito como encanfinados a veces los hijos de Dios, y eso es bueno, porque estas personas pues tienen un carácter fuerte. Un carácter así formado en el Señor es muy útil, porque son personas determinadas, pero cuando no se dejan tratar, sacan la metralleta y hacen un picadillo en 2 toques. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que pues pedirle al Señor que trabaje. Ellos tienen un pequeñito problema de enojo. ¿Y qué nos dice la Escritura con respecto al enojo? En Santiago 1:19 dice lo siguiente: por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse, porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. ¿Qué podemos observar acá? Que un enojo mal canalizado podría ser algo pues verdaderamente lamentable. Y no está mal el enojo. Dios nos entrega a nosotros como seres humanos emociones. Y las emociones no son ni buenas ni malas, depende de cómo usted la maneje. Por ejemplo, la tristeza. La palabra de Dios nos dice que la tristeza del mundo conduce a muerte, pero que la tristeza que proviene de Dios nos lleva al arrepentimiento. Es decir, Dios puede trabajar con nosotros, colocar a través del Espíritu Santo una tristeza en nuestro corazón con miras a que en usted se produzca un arrepentimiento. De pronto en tiempos que tal vez hemos abandonado la presencia de Dios, que hemos andado como llaneros solitarios, y Dios coloca esto en nuestro ser para que comencemos a sentir como un desasosiego al interno, como que las cosas no se orquestan bien, y es el Espíritu Santo llamándonos a la presencia del Señor. El caso del enojo también, vemos en la Escritura que Dios mismo se enoja, lo vemos en el Antiguo Testamento, y en su ira nunca peca. Jesucristo lo vemos enojado. Hace 15 días que comentábamos, cuando Él viene y confronta a los discípulos, o cuando hace un azote de cuerdas y limpia el templo, lo vemos enojado y nunca pecar. Dios entonces nos da el enojo como un mecanismo de reacción ante cosas que no están en orden. Pero como usted puede utilizar el enojo para corregir algo de una manera correcta en todo el sentido y hasta enérgica, puede hacer que usted lo haga sin pecar. El problema es cuando hay un enojo pecaminoso. Cuando el enojo permitimos que se extienda más de la cuenta. La palabra de Dios nos dice que no se coloque el sol sobre su enojo. Es decir, que la persona comienza a darle cuerda y cada vez se molesta más y se permite decir, hacer cosas que no son correctas o tratar a las personas de una manera que no lo tienen que hacer. Y aquí como Jacobo y Juan, pues ponerse medio terroristas, ¿verdad? Y buscar mandar una bomba nuclear a los pobres samaritanos. Jesús los reprende. Y ellos aprenden, y vemos cómo después Dios utiliza a Jacobo y Juan de maneras especiales más adelante en la Escritura.
Ahora bien, continuando con esto, para nuestros días, si queremos trazar la aplicación para nosotros, podemos ver varias dependencias aquí. Por un lado, el tema del rechazo al evangelio. Esto no es algo nuevo. Desde los días de Jesús hasta nuestros días existe allá afuera en el mundo un rechazo al evangelio y a lo que esté asociado al evangelio con todas sus ramificaciones. Entiéndase el pueblo de Dios también. Entonces usted ve que hay, referencias al pueblo de Dios peyorativas, que se refieren al pueblo de Dios de manera negativa, les tratan de ignorantes, les tratan de gente que tal vez es un poco cerrada de pensamiento, y eso no es nada nuevo, eso siempre ha estado, ha habido un rechazo de parte del mundo al evangelio. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, la Escritura nos lo dice, lo explica, y dice que el hombre natural, recordemos que nosotros tenemos dos naturalezas, la naturaleza natural y la espiritual. Bueno, pues dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu, porque se tienen que entender espiritualmente. Cuando nosotros estábamos apartados del Señor, cuando yo estaba apartado del Señor en mi juventud, yo estaba en la discoteca y yo pensaba en las cosas del Señor y yo decía, qué aburridos esos panderetas, qué pereza era la iglesia, decía yo. Aunque yo sabía que Dios existía. Y según yo estaba medio ahí con Dios. Estaba engañado por el enemigo. Mi ser natural no entendía las cosas del Señor. Pero Dios va tratando con nosotros. Y ese tratamiento de Dios se extiende a que nosotros podamos también entender a la gente que ya está afuera cuando rechaza, cuando reacciona de una manera negativa al evangelio. O puede ser a usted como hijo de Dios en algún momento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer las de Jacobo y Juan y vamos a mandar una comitiva que desaparezca a las personas? ¿O vamos a tener el carácter de Cristo para poder tratar con ellos? Muchas veces el pueblo de Dios se ha confundido con esto, cuando ha sido rechazado por causa de Cristo, por causa del evangelio, y se ha puesto de pronto de una manera un poco tóxica a hablarle a las personas y decirle, va a ver lo que le va a acontecer a usted por apartarse de Dios y va a venir el juicio de Dios, y ese tipo de expresiones que usted en ocasiones ha visto en las redes sociales de una manera muy negativa. Este no es el tiempo, ni tampoco es la manera en la cual eso se tiene que abordar. Va a haber un día en el cual el Señor va a traer un juicio sobre la humanidad, pero va a ser el Señor y a todos aquellos que le hayan rechazado. Él mismo nos lo dice versículos antes aquí, en el 26 dice, porque si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Es decir, hay un tiempo de juicio para aquellas personas que han rechazado el evangelio, que han dado la espalda a esta oferta maravillosa que el Señor ha entregado, pero no nos corresponde a nosotros como hijos de Dios andar diciendo y declarando juicios sobre nadie. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tener una actitud como la que tuvo Cristo en este momento. Que Él les dice a los discípulos, ustedes no saben de qué espíritu son. Es decir, ¿de cuál se suponía que fueran? Obviamente del Espíritu Santo. Y si hubiesen estado conectados, embebidos, andando en el Espíritu, entonces hubiesen tenido el corazón, la intención, el pensamiento y el trato para estas personas que les dieron la espalda, como Cristo lo hubiera hecho. ¿De qué manera nos enseña Cristo que tienen que ser tratadas las personas? Bueno, con misericordia y con amor. Es así como se le trata al pecador. Porque son personas que tienen, nos describe la Escritura, su entendimiento cegado, vendado espiritualmente. Ellos no entienden muchas veces, aunque usted lo mira el asunto, es decir, el evangelio, y para usted hace todo el sentido y usted dice, pero ¿cómo estas personas no entienden que les conviene caminar con Dios? Ellos tienen el entendimiento cegado. ¿Y quién se lo cegó? Nos dice que el príncipe de la potestad del aire, es decir, el cachudo, el enemigo. Y por esa razón nosotros tenemos que orar por ellos, para que el Señor vaya quitando esas vendas y que ellos puedan ver verdaderamente lo que es el evangelio y puedan venir al Señor y responder de la manera que Él lo quiere. Es importante que nosotros como hijos de Dios sepamos esto, pero también entender el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. ¿De qué estamos hablando? Bueno, en este siglo, durante los últimos 100 años, ha habido una serie de corrientes filosóficas y de pensamiento que vienen desde las universidades a trabajar a nivel corporativo también y en todo el mundo para definir pues ciertas líneas de pensamiento, ciertas estructuras sobre las cuales las personas tienen que adherirse y si no lo hacen pues son vistas de una manera digamos negativa. ¿Qué podemos mencionar en esto? Bueno, el relativismo. El relativismo hoy es una de las corrientes más en boga a nivel de universidades.
en centros de estudio también, y se les enseña a las personas pues que todo es relativo. Y esto digamos que es muy atractivo a la sociedad, porque entonces lo que están diciendo básicamente es que cada persona tiene su versión de la verdad. Y usted puede ver las cosas desde diferentes perspectivas o enfoques y que tanto el suyo es válido como el de la otra persona también. Y se pueden usar ilustraciones en esto para decir eso y afirmarlo. Claro, en las cosas naturales, claro que sí. Yo puedo estar viendo este lugar desde un costado o desde otro y voy a tener una vista parcial. Y ambas vistas son válidas. Pero cuando venimos a hablar de Dios, la verdad es solamente una. El camino, la verdad y la vida es una persona. No hay diferentes maestros y escuelas de pensamiento con respecto a Dios. Él es la verdad. Y la misma la encontramos en la Escritura. Y aquí se nos muestra a nosotros muy bien una cuadrícula en la cual se nos dice esto es de este color, esto es de otro. Dios le llama esto de esta manera y Él nos manda a nosotros a llamar las cosas por su nombre. Es decir, llamar a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. ¿Qué ocurre cuando se confronta el cristianismo con el relativismo? Un cortocircuito en las mentes de los millennials, de los centennials y todo este grupo que está creciendo demográficamente influido por estas tendencias. Lo mismo viene a acontecer con el posmodernismo, viene a apoyar esto. Y la mentalidad de consumo en la cual nosotros nos encontramos, donde las personas creen valer por lo que tienen, por la apariencia, por los estudios y no se perciben, no se entienden desde la perspectiva de Dios. Al ser humano promedio usted le pregunta quién es usted y lo que va a comenzar a definir es lo que ha estudiado, dónde nació, qué hizo, pero no pueden definir con palabras concretas quiénes son en Dios y a qué los ha llamado a Él. ¿Sabes tú quién eres en Dios y a qué te ha llamado? Esa es una respuesta que todo hijo de Dios debería estar en las condiciones de poder responderlas. Y por eso la iglesia tiene un trabajo que hacer, de llamar a las personas que están allá afuera en tinieblas a la luz del Señor. Entonces, ¿cómo debe responder la iglesia al rechazo del mundo? Lo decíamos antes, en un equilibrio entre amor, misericordia y verdad. Tenemos que comunicar la verdad. Hay versiones, hay personas que prefieren presentar solamente el amor de Dios, presentar la misericordia de Él, pero no presentan la verdad. Y no puede haber amor si no hay verdad de por medio. Hoy el mundo nos presenta a nosotros distorsiones de todos estos conceptos y nos dice el amor, ganó el amor, todo se vale en el amor. Y vemos hoy cualquier tipo de cosa en nombre del amor, pero la Escritura nos enseña que no puede haber amor si no hay verdad de por medio, el verdadero amor de Dios. El que viene y se muestra como Padre y nos dice que nos ama, pero también nos corrige y nos dice, este camino que estás siguiendo solamente te va a traer dolor, solamente te va a traer consecuencias negativas. Ese es el amor de Dios, cuando se presenta como Padre y nos muestra tanto la verdad como la misericordia, soportándonos y amándonos en nuestra condición, así como estamos, pero también va perfilando nuestro ser y enseñándonos a vivir como Él quiere que vivamos. Ese es nuestro Dios, que dice la Escritura que Él como Padre, al que toma, disciplina. Pero ¿qué ocurre con las personas que no quieren dejarse tratar por el Señor de esta manera? Bueno, pues andan a la libre, es decir, tienen una idea de Dios, pero no llegan a conocer al Padre Celestial. En su amor de disciplina, en su casa, con su manera de comportarse, de proyectarse y como Él quiere que nosotros seamos. Nuestro trabajo como iglesia entonces es predicar, es amar a las personas, tener misericordia. Y si en algún momento a usted le dan la espalda, se burlan de usted, le hacen bullying, pues usted no va a mandar que caigan proyectiles. Usted no va a declarar juicios sobre la persona, no le va a tratar de una manera negativa, sino que va a entender a ese samaritano de nuestros días, dónde está, por qué causa está donde está y le vamos a amar. ¿Quién dice amén? Los hijos del trueno dicen amén. Sí. Ok. Continúa entonces en el versículo 57 diciendo, mientras seguían su camino, alguien le dijo, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y a otro le dijo, sígueme. Aquel le respondió, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro también le dijo, Señor, yo te seguiré, pero antes déjame despedirme de los que están en mi casa.
Jesús le dijo, nadie que mire hacia atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Hemos dicho que el título de este mensaje es No mires atrás. Y ocurre algo pues bien particular con esto que estamos viendo aquí. Y es que vienen Jacobo y Juan, están los discípulos, y además de los discípulos conocidos por nosotros de los 12, pues hubo un momento en que Jesús tuvo muchos discípulos. Dice que hubo un momento en que hubo hasta 70 que lo seguían. Pero ante ciertos comunicados y notificaciones de parte de Jesús en cuanto a la manera de caminar con Él, en esa hoja de ruta que Él ha dado, cuando Jesús hacía ciertas enseñanzas o daba ciertos mensajes como esto, mucha gente más bien se apartaba y dejaba de caminar con el Maestro. Y esto es algo que nosotros en nuestros días pues somos vulnerables, porque todos tenemos una humanidad y al ser humano le gusta pues estar en otras cosas. Al ser humano y a su parte natural no le agrada, no hace clic con caminar en las cosas del Señor. Y esto es una verdad, que si nosotros somos honestos y lo reconocemos, cuando comenzamos a caminar con Dios es difícil. Uno dice, tengo que ir a la iglesia, pero usted dice, uy, pero qué ganas de ir a entrenar, o qué ganas de irme para la playa, o mejor estar allá, o mejor viajar. O tienes que estar un día haciendo algo, sirviéndole al Señor, y vienen este montón de ofertas y sugerencias que nos seducen y nos tientan. Y es allí donde estas verdades y estos mensajes de parte del Maestro comienzan a perfilarnos a nosotros, van trabajando nuestro compromiso en miras al discipulado, en volvernos un discípulo, una discípula del Señor, y poder verdaderamente entonces caminar hacia lo que Él quiere sin mirar atrás. ¿Cuántos quieren seguir al Maestro sin mirar atrás? Amén. Ese es el llamado que Dios tiene para nosotros. Y vemos cómo aquí, cuando Jesús comienza a hablar con estos discípulos, pues ellos le presentan varias excusas, podemos llamarle pretextos, que algunas de ellas podríamos nosotros pensar que son válidas, que podríamos decir, bueno, pero ¿cómo así que Jesús respondió de esta manera tan seca a los discípulos? No fue misericordioso para tratarles a ellos. Pero vemos que el Señor, en su amor y en su acercamiento a nosotros, Él conoce exactamente lo que hay en el corazón y lo que necesitamos escuchar para poder seguirlo. ¿Qué nos encontramos aquí? Vemos 3 casos y vemos que en 2 de 3 los discípulos inician su acercamiento al Maestro. Solamente en uno de ellos Jesús le habla a uno directamente y le dice lo que tiene que hacer. Pero en los 3 casos que están acá, los versículos 57, 59 y 61, vemos que hay un verbo que domina todo y es seguir. Uno le hace la propuesta a Jesús y le dice, yo te seguiré a donde quiera que vayas, hasta cuando llueva, básicamente. Otro Jesús le dice, sígueme, y el tercero también. El primero le dice, mientras seguía en su camino, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Vemos aquí 3 enseñanzas, 3 principios claros del Señor para poder mantenernos en esto. El primero es que seguir a Cristo es prioridad sobre nuestras comodidades. Al Jesús decirle a esta persona que el Hijo del Hombre no tiene dónde colocar su cabeza y que le habla que las aves de los cielos pues tienen nidos, pero que Él no tiene ni dónde colocar su cabeza para dormir, le estaba hablando del estilo de vida que le corresponde a un hijo de Dios cuando comienza a seguirlo. No significa que va a dormir en la calle, no implica que la persona no va a tener pues un hogar o un techo, sino que Jesús estaba ocupado. Y cuando el Señor te llama a caminar con Él, va a haber puntos de contacto, checkpoints, citas con Dios que tú vas a tener que estar allí presente. Pensemos, por ejemplo, en lo que es congregarse. Va a haber un tiempo en el cual nosotros tenemos que caminar con Él y va a haber espacios en los cuales, pues obviamente nos vamos a ver un poco incomodados. Sobre todo cuando comenzamos a servirle al Señor. De pronto usted piensa, ¿cómo? Venir el domingo en la mañana a la iglesia a las 10, levantarme temprano. O cómo que ir a ensayar, cómo que invertir tiempo para estudiar y capacitarse en algo del Señor. Son cosas que de pronto podrían percibirse a nuestra humanidad como una incomodidad y que como personas que son llamadas a caminar en el único objetivo existente de un cristiano, que es ser discípulo, tenemos que incorporar. ¿Quién dice amén? Seguir a Cristo entonces implica definir prioridades, hemos dicho, y una de ellas es entender que cuando le estamos siguiendo, nuestra comodidad, pues puede haber momentos en los cuales vamos a tener que rendirla un poquito.
Muchos quisiéramos hoy estar en la playa o que estar durmiendo o estar, bueno, durmiendo a esta hora Dios guarde, habrá quien diga sí, qué rico, yo en lo personal no, pero va a haber cosas en las cuales el Señor te va a querer de pronto mover el piso. Vemos además en este mensaje de parte del Señor cómo Él caminó siempre en una dependencia completa del Maestro, de Dios, perdón, al punto que vemos que Jesús pues, fue sepultado en una tumba prestada. Jesús, aunque era el Hijo de Dios en esta tierra, no vino como una persona con todo el poderío económico a servirle, siendo el Hijo de Dios. Dice que Él se despojó de toda su gloria. En un momento que tenía que pagar impuestos, dice que Él de la boca de un pez saca el dinero y lo paga. Él no tenía problema ninguno, porque Dios proveía todo lo que necesitaba. Pero nos lleva a esto a entender que como hijos de Dios, discípulos suyos, que somos llamados de parte de Él, Él siempre se va a encargar de nosotros, si es que nosotros siempre lo seguimos a Él. ¿Quién dice amén? Y eso tiene que ser algo que a usted verdaderamente le alegre, porque vivimos en tiempos en los cuales para el mundo son tiempos de incertidumbre, que se preguntan qué va a pasar con el trabajo, qué va a pasar con la bolsa, qué va a pasar con mis acciones y todo este tipo de cosas. Pero un hijo de Dios, un discípulo de Él, la palabra de Dios nos dice, no he visto justo, desamparado, ni su simiente que bendigue pan. Él siempre va a atender a sus hijos, aquellas personas que caminan con Él. Y es un gran beneficio, que no tenemos que seguirlo por eso, pero entender que es parte del alcance de las promesas de Dios para nosotros. Amén. El segundo punto nos dice lo siguiente, se acerca un discípulo potencial y le dice, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Y al decirle esto, en la respuesta de Jesús, cuando le comenta, deja que los muertos entierren a los muertos, uno lo escucha. Yo recuerdo que yo cuando estaba jovencillo y escuchaba de esto, yo decía, wow, qué cruel Jesús, qué respuesta tan fuerte, ¿cómo que no lo deje ir a enterrar a su padre? Me parece un poco chocante la respuesta de Jesús y verdaderamente si lo leemos en lo natural, pues claro, a uno le parece que es así. Hay dos posiciones con respecto a esta respuesta de Jesús. Una es que el papá del muchacho pues había muerto. Sin embargo, nos inclinamos a pensar que no es así, porque en la cultura israelita cuando una persona moría tenían que enterrarle en menos de 24 horas. Es decir, que estaba haciendo este hombre escuchando una predicación de Jesús y caminando con él si su padre había muerto. Entonces, a lo que apunta es que el papá no estaba muerto, sino en edad avanzada. Y la razón con la cual podemos comprobar esto es muy sencilla, que es que Jesús le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Quiere decir que en el pensamiento de Jesús, un muerto no puede enterrar a otro. Está hablando de personas muertas espiritualmente. ¿Sí? Entonces, Jesús le está diciendo, si usted me sigue, yo voy a encargarme también de sus asuntos, de su papá, y va a haber gente que va a estar encargándose de esto, pero hay una prioridad suprema por encima de esto, y que es esta pandemia de muerte espiritual que está afectando a la gente, a la cual usted tiene que ir a trabajar y a predicar. Lo va a hacer. ¿A qué es a lo que nos apunta esto? Que seguir a Cristo es prioridad sobre nuestros planes. Este potencial discípulo tenía planes que él en su imaginario percibía que eran más importantes que seguir al Señor. ¿Será posible que nosotros en algún momento en nuestro caminar surja algo familiar, profesional, de cualquier índole, deportivo, que nos haga pensar que es prioridad sobre servirle a Cristo? Claramente, la iglesia está llena de casos así. ¿Y cómo podemos detectar si nosotros estamos siendo tentados en algún momento a esto? Sometiéndolo al Señor en oración. Esto no implica que cuando usted está caminando con Cristo usted no va a tener pues asuntos normales, naturales, profesionales, deportivos y de otras índoles que tiene que manejar. Lo vas a hacer, pero sí va a haber espacios en los cuales vas a tener que priorizar una cosa sobre la otra. Tiempos de entrenamiento, tal vez querés entrenar los 7 días de la semana, bueno, podés sacrificar el espacio del domingo en la mañana para poder congregarte. O de pronto hay actividades familiares todos los domingos y te impiden ir a la iglesia. Bueno, vamos a priorizar, seleccionar o reagendar actividades. ¿Está dentro de las capacidades del ser humano hacer estas cosas? Claro que sí, para poder honrar la prioridad suprema y poder seguir al Señor en lo que Él nos está pidiendo. Jesús le habla aquí y le establece a este potencial discípulo la barra y le dice, si usted quiere caminar conmigo, esto cuesta. ¿Lo vas a hacer? El tercer caso que nos menciona aquí, este también se acerca y le dice, Señor, yo te seguiré, pero antes déjame despedirme de los que están en mi casa. Jesús le dijo, nadie
que mire hacia atrás, después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Y esto nos apunta al tercer principio, que es que para seguir a Cristo se deben dejar atrás los distractores. ¿Sí? ¿Qué ocurre en la ilustración que Jesús le está presentando a estas personas con respecto al arado? Bueno, yo creo que no sé si alguno aquí alguna vez ha cultivado la tierra y ha utilizado un arado, yo nunca lo he hecho. Pero estudiando sobre esto ocurre lo siguiente, y es que si una persona está arando, imaginemos las hileras, ellos van con este instrumento, tienen que hacer filas rectas, para que luego la semilla y el agua pueda estar en cada una de esas canaletas. Si la persona va con el arado y vuelve a ver atrás, lo que ocurre entonces es que va a ir creando un zigzag. Y no solamente va a quedar la línea distorsionada y podría eventualmente el agua también filtrarse por ese punto, sino que también la orientación de cada una de esas hileras se va a perder y podría afectar pues toda la producción y el campo en el cual se va a sembrar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como hijos de Dios, cuando somos llamados al Señor, tenemos que removernos la palabra prohibida de nuestra boca. ¿Sabe usted cuál es? Tiene 4 letras. ¿Quién dijo por aquí? Muy bien, David. Un aplauso para David. Excelente, David. Los peros. ¿Qué le dice en ese momento este hombre? Le dice, yo te seguiré, pero. Y el grave problema del pero es que usted puede decir, vea, Señor, yo lo amo, usted es maravilloso, besitos, abrazos, qué Dios más lindo. Pero el domingo entreno, pero el domingo hay partido, pero el domingo es la actividad familiar y tengo que ir a ver a mis papás, pero el perro lo tengo que llevar al paseo el domingo, Dios, pero la playa está tan rica todos los domingos, peros hay de cualquier categoría y cantidades que usted quiera. En el momento que usted dijo pero, esa conjunción negativa tiene la capacidad de anular todo lo que está atrás, ¿sí? Por tanto, nuestra capacidad de seguir al Señor es directamente proporcional con la manera en la cual usted no le ponga excusas ni pretextos, ni justificaciones, y usted pueda rendir ese pero al Señor para poder seguirle, porque es muy sencillo, más en este tiempo, estar ocupado, entretenido en muchas cosas. Nosotros estamos viviendo tiempos en los cuales los distractores, el entretenimiento sobran. El simple hecho de ver las redes sociales es un gran distractor. Entonces, como hijos de Dios, si queremos seguir a Cristo, tenemos que aprender que es prioridad Él sobre todo lo demás, aún sobre nuestros distractores. Quiere decir entonces que hay retos a lo interno de la iglesia, porque seguir a Cristo requiere no mirar atrás. ¿A dónde hay que poner nuestra mirada entonces? Al frente. En la asignación, nos dice el apóstol Pablo, puestos sus ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Vas a continuar arando? ¿Vas a continuar sirviendo? ¿Vas a continuar haciendo lo que el Señor quiere sin mirar atrás? Porque en el momento que usted le dijo sí al Señor y comenzó a servirle y puso sus manos en el arado, dice que si usted vuelve a ver atrás simplemente no va a tener lo necesario, no va a ser apto para poder servirle, porque todas esas dependencias van a mover tu compromiso, van a falsear el piso y entonces no vas a poder avanzar en lo que el Señor quiere. Sabe, uno podría estar contento, entre comillas, como pastor aquí, si este lugar estuviera repleto de gente, pero sabe que el propósito de Dios no es que esto esté lleno de gente, simplemente Dios no quiere que en la iglesia haya más miembros, ni que haya más creyentes. ¿Sabe qué es usted lo que Dios quiere? Que hayan discípulos. Porque el discípulo es el que se va a multiplicar. El discípulo va a ser discípulos. El discípulo va a cumplir con la tarea de la gran comisión. El discípulo es el que va, a pagar el precio. Es aquel que verdaderamente se va a esforzar en lo que el Señor le ha llamado a hacer. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esto muy claro. Hace unos días hablábamos con unas personas y les decíamos esto: si usted presenta aquí una bola de basquetbol y una bola de boliche, en masa, en proporción se ven exactamente iguales, pero en peso hay una gran diferencia. Y uno podría tener una iglesia como la bola de básquetbol, con una gran masa, pero carente de peso espiritual, carente verdaderamente del poder de Dios, de la verdad de Dios. Y es muy sencillo hacerlo. Simplemente nos acomodamos un poco a las demandas del mundo, hacemos conciertos entre semana, venimos con sneakers y shorts y esto se llena en 2 momentos. ¿Sí? De masa.
Pero ¿qué es lo que el Señor quiere con cada uno de los que estamos aquí? Que verdaderamente seamos discípulos y tengamos ese peso del Señor. Para que cuando quieran venir estas ramificaciones, estas tentaciones, estos peros que tuvieron estos potenciales discípulos y que después ya no continuaron con Él, eso no nos saque del camino. Podamos avanzar, podamos cumplir lo que el Señor nos ha llamado e ir hacia lo que Él quiere. ¿Quién dice amén? Vea, caminar con el Señor, ser un discípulo de Él, verdaderamente es un gran privilegio. El privilegio más grande de servirle a Dios es simplemente el conocimiento de estar con Él, de poder aprender del Señor, de poder ver la misericordia de Él, trabajar con las personas. Pero eso requiere verdaderamente que estemos totalmente rendidos a la voluntad del Padre. Podemos pensar en una analogía con esto. Pensemos lo que mencionábamos al principio, un atleta o un soldado. Cuando los soldados son llamados porque tienen que ir a una guerra, o aún si no hay guerra, pero tienen que ser entrenados, están aparte. Se van a un lugar, se van a un campamento y en ese lugar comen de cierta forma, entrenan de cierta manera, todos los días tienen que estar allí y su familia lo entiende. Lo mismo un atleta de alto rendimiento, tiene una dieta particular, la familia sabe que es el bicho raro que no come cerdo, dirían, ¿verdad? Que no come queque porque está entrenando y tiene que prepararse para ir a hacer eso. La familia lo entiende. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esta misma mentalidad de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Una ilustración más cercana cuando nos casamos. Cuando usted se casa, esa relación matrimonial, ese vínculo viene a definir todo lo demás en su vida. Usted se va a vivir a otro lugar. Las relaciones pasadas pierden prioridad sobre la relación del matrimonio y se gesta una nueva cultura. Prioridades, decisiones que van a venir a condicionar absolutamente todo. ¿Sabe usted cómo define la relación, la Biblia, de Dios con la iglesia? Como un matrimonio. Dice que Él es el esposo y la iglesia es la novia, la esposa del Cordero. Cuando tú vienes al Señor y te casas con Él y haces pacto con el Señor, todas esas condicionantes positivas realmente vienen a nuestra vida. Va a haber un criterio, va a haber prioridades de vida, de decisión, que van a permear absolutamente todo lo que tú haces. Y nuestros asuntos comenzamos a presentarlos tal cual un matrimonio delante de Él. Así como decidimos a dónde vamos a ir de viaje, qué vamos a comer, en qué colegio van a estudiar los niños, qué días entre semana vamos a revisar ciertas cosas. Lo mismo es tu relación con el Señor. Comienzas a establecer las prioridades en un diálogo con el Espíritu Santo y con la sabiduría que la Escritura nos enseña. Y por medio de esto, entonces el Señor también va a comenzar a definirte. Si usted se mira hoy y se piensa cómo era usted hace un año y no hay ninguna variante, preocúpese. Pero si usted se ve hoy y usted dice, lo que Dios ha hecho en mí respecto a un año, y a veces ni tanto tiempo se ocupa, a una semana, a 2 meses, verdaderamente se nota, entonces estás en una relación de pacto con Él. Puedes notar cómo Dios te va transformando, hasta la manera de hablar, de comportarte. Si en otro tiempo eras un hijo del trueno, bueno, ahora te vuelves, ¿verdad?, un discípulo del Señor, una persona con amor y misericordia para tratar a las personas, para tratarte aún a ti mismo y poder caminar en la manera que el Señor quiere para nosotros. Amén. Ahora, para terminar, el versículo 51 dice lo siguiente: así que Jesús resolvió con firmeza dirigirse a Jerusalén. Le pido por favor al grupo de alabanza que pase. Vemos aquí, en este lugar en donde Jesús se encontraba, a la entrada, casi entrada de Samaria, cómo Él llega el momento en el cual dice que afirma su rostro para dirigirse a Jerusalén. La pregunta es, ¿ya te has decidido tú a seguir al Maestro? De seguirlo de esa manera. Es tiempo de que nosotros como hijos de Dios miremos al frente y no miremos atrás. ¿Y cómo podemos aprender? ¿De quién podemos aprender a tener este nivel de compromiso y de caminar con Él? De Jesús mismo. ¿Sabe cómo vivió el Maestro? Dice la Escritura que Él nació. ¿Y sabe con qué propósito nació Jesús? Morir. Y no morir por nada, morir por nosotros. Jesús nació para morir por nosotros. Él en vida sabía que un día iba a ser azotado, que un día iba a ser latigado, y a pesar de eso continuó en el propósito de Dios.
Sabía que un día iba a ser crucificado, pero que ese día iba a traer salvación para cada uno de los que estamos aquí, y por esa razón continuó. Sabía que las personas que estaban a su lado lo iban a negar, lo iban a traicionar, pero a pesar de eso decidió mantenerse en el propósito porque sabía que tu vida y la mía dependían de eso. Jesús supo en todo momento lo que iba a acontecer, y a pesar de eso, Él continuó en la dirección que el Señor tenía. Qué maravilla y qué ejemplo de amor, de vida nos da Él. ¿Y cómo se supone que nosotros caminemos? Vea, nosotros podemos tener muchas metas acá, y no está mal, pero no hay absolutamente nada que valga más que el que nosotros caminemos con Él. En esta tierra, lo más que podremos pasar, 80, 100, 120 años, y después de eso todo lo que hicimos acaba. Pero hay una eternidad que está aguardando, que nos está esperando. Hay decisiones que nosotros podemos tomar aquí en la tierra que sí van a trascender, que te van a tocar a ti, van a tocar a tu familia y van a tocar a miles, y por qué no hasta millones de personas. Si decidimos que esta vida, como el grano de trigo, muera, caiga a la tierra y verdaderamente brote la vida. Cuando usted llegó a eso y usted cesó de rendir su vida natural aquí en la tierra y decidió morir, entonces la vida de Dios va a empezar a crecer en ti. Y Dios se va a encargar de utilizarte, utilizar todo lo que tienes para poder alcanzar a otras personas. Y un día cuando estemos con Él, dice la Escritura que Él va a traer galardones para cada uno de nosotros. Y nos va a decir, aquel día que dijiste sí, yo estuve ahí. Aquel día que dijiste no, por decir sí a mí, allí estuve yo también. Y va a bendecirnos y va a traer ese reconocimiento a cada uno de nosotros. Así que yo le invito a que en esta mañana nos pongamos de pie y decidamos, resolvamos, así como Jesús resolvió con firmeza ir hacia el propósito de Dios, resolvamos nosotros también con firmeza amarlo y servirle, dedicar nuestra vida a Él. Amén. Nos dice Mateo 7:13, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Hoy oramos, Dios mío, por cada persona que está aquí presente, Dios. Padre Celestial, cada uno de los que están aquí, que tú les has extendido una oferta, un llamamiento, Señor, a caminar como discípulos. Hoy queremos orar, Señor, para que tú traigas claridad a las mentes de todas las personas aquí presentes, de que tu llamado, Señor, para ellos no implica que dejen atrás todo lo que conocen hoy como proyectos o relaciones, sino que logren priorizar y colocar por encima de todo eso el seguirte a ti, el buscar tu rostro, conocerte, y como producto de esa relación y de ese compromiso, tú también traerás un ordenamiento en todas las otras áreas para que puedan entonces vivir en esta tierra, porque tu plan no es sacarnos de la tierra, tu plan es que estemos aquí, que tengamos visibilidad para las personas, pero que a través de nuestras vidas, siendo discípulos tuyos, podamos tocar a otros, podamos hablarle a las personas, podamos traer, Señor, muchísimas almas para que te conozcan y conozcan esta vida que solamente tú das. Gracias, Padre Celestial. Señor, oramos y te pedimos que tu Espíritu Santo trabaje en los corazones, que tú definas, Señor, lo que hay a lo interno de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos por cada persona que ha venido. Gracias, Señor, por cada familia. Gracias por cada uno, Señor, de los que están rindiendo hoy su corazón delante tuyo. Oramos, Señor, por todos aquellos que vienen de visita, personas que tal vez, Señor, nunca habían oído el Evangelio y quieren rendir su vida a ti. Hoy oramos, Señor, y te pedimos que tú toques los corazones y que venga, Señor, hoy
ese punto de encuentro contigo, Jesús, donde ellos puedan rendir su vida, todo su ser, sus proyectos y demás ante ti, Dios. Y que por medio de esto tú comiences a revelarse a cada uno, Señor, en sus particularidades. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor.